Bienvenidos a Dogs TV. Hoy, abordaremos un tema que ha captado la atención tanto de México como de Estados Unidos y que podría tener implicaciones profundas en sus relaciones: la intensificación de deportaciones de migrantes ilegales desde México a solo días de las elecciones en Estados Unidos. A medida que las políticas migratorias y la seguridad en la frontera se vuelven tema clave en el debate electoral estadounidense, México está tomando decisiones fuertes y la controversia no ha tardado en surgir. ¿Por qué México está incrementando estas deportaciones en este momento? ¿Qué consecuencias tendrá esta situación en las relaciones entre ambos países y cómo afecta a los migrantes? Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y la migración es uno de los temas más candentes en el escenario político. Desde hace años, la política migratoria ha dividido a la opinión pública en Estados Unidos. Para algunos sectores conservadores, la llegada de migrantes representa una amenaza económica y de seguridad. Por otro lado, defensores de derechos humanos y activistas pro-migrantes argumentan que la mayoría de estas personas llegan en busca de una vida mejor y son, en muchos casos, víctimas de crisis humanitarias en sus países de origen. México, por su posición geográfica y por los compromisos que ha adquirido con su vecino del norte, se encuentra en una situación compleja. Para Estados Unidos, un control migratorio eficiente en México ayuda a reducir el número de personas que llegan a la frontera sur estadounidense. Con las elecciones acercándose, el tema de la migración se ha vuelto aún más crítico, ya que los candidatos buscan mostrar una postura firme ante los votantes. En respuesta a la presión creciente, el gobierno mexicano ha incrementado las deportaciones de migrantes que ingresaron ilegalmente al país. Este movimiento está siendo percibido por algunos como una decisión estratégica para mantener una buena relación con la administración actual de Estados Unidos, mostrando así que México está dispuesto a colaborar en la gestión de la migración. Sin embargo, también han surgido críticas desde dentro del país, señalando que estas medidas son una respuesta rápida a las demandas de Estados Unidos y que no reflejan una estrategia migratoria bien pensada. Las deportaciones han incluido operativos en zonas fronterizas y redadas en distintos estados del país. Los migrantes, que en muchos casos huyen de situaciones de violencia y pobreza extrema, encuentran en México un país de tránsito, pero la creciente presión los coloca en una situación aún más vulnerable. Las reacciones ante la decisión de México han sido polarizadas. En el ámbito nacional, algunos ciudadanos y líderes de opinión consideran que es necesario endurecer las medidas para evitar que México se vea desbordado por una crisis migratoria. Señalan que el país ya enfrenta problemas sociales y económicos que se ven agravados por el flujo constante de personas en tránsito. La sobrepoblación en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa es vista como un desafío para el gobierno y una amenaza para la estabilidad. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y activistas pro-migrantes han denunciado la medida como una violación de los derechos básicos de las personas migrantes. Argumentan que las deportaciones en masa ignoran la situación precaria de quienes llegan a México buscando una vida mejor y que el país debería centrar sus esfuerzos en ofrecer ayuda humanitaria en lugar de expulsarlos. Estas organizaciones sostienen que México está actuando bajo presión y que el precio de esa colaboración es el sufrimiento de miles de familias. Para los migrantes, este cambio en la política migratoria mexicana representa un golpe devastador. Muchos de ellos atraviesan el país en condiciones de extrema precariedad, sin saber si llegarán a su destino. Para algunos, México es una tierra de paso; para otros, es el último lugar donde pueden intentar construir una nueva vida. Sin embargo, con el endurecimiento de las medidas, se encuentran con un sistema de deportación que, en muchos casos, los regresa a las condiciones de las que huyeron. Testimonios de migrantes muestran el drama humano detrás de estas deportaciones: familias separadas, personas que han invertido todos sus recursos en el viaje solo para ser regresadas a su país de origen, y la constante incertidumbre de no saber dónde encontrarán seguridad. En algunas ciudades, los centros de detención están desbordados y la situación sanitaria es cada vez más alarmante. Esto no solo representa un reto logístico para México, sino que ha generado duras críticas de organismos internacionales. Muchos analistas señalan que la intensificación de las deportaciones es, en buena medida, una respuesta a la presión de Estados Unidos. La relación entre ambos países en términos migratorios se ha vuelto más compleja en los últimos años, y el gobierno mexicano parece estar tratando de cumplir con las demandas de su vecino del norte para evitar conflictos diplomáticos en un momento en el que las relaciones bilaterales son fundamentales.
Desde la perspectiva estadounidense, esta colaboración de México es vista como una ayuda para reducir el flujo de migrantes hacia su territorio. Sin embargo, quienes critican esta medida consideran que México está sacrificando su autonomía y sus principios de derechos humanos en favor de intereses políticos. Para estos críticos, las deportaciones masivas no son una solución real a la crisis migratoria, sino una estrategia de contención que solo agrava el problema en el largo plazo. El endurecimiento de las políticas migratorias en México y el incremento de las deportaciones podrían tener repercusiones importantes en las relaciones entre ambos países. Para Estados Unidos, es un indicador de que México está dispuesto a colaborar, lo cual podría fortalecer su relación en otras áreas, como el comercio y la seguridad. Sin embargo, existe el riesgo de que México pierda legitimidad ante otros países de América Latina que ven con preocupación cómo el país vecino cede ante la presión estadounidense. A nivel interno, este movimiento puede afectar la percepción de México como un país que ofrece refugio a quienes lo necesitan. La comunidad internacional, incluidos organismos de derechos humanos, han advertido que este endurecimiento de las políticas podría afectar la imagen de México como una nación solidaria y acogedora. Además, en caso de un cambio de administración en Estados Unidos, existe el riesgo de que estas políticas migren hacia posturas aún más restrictivas, lo cual podría complicar aún más el panorama para los migrantes. Para los activistas y defensores de derechos humanos, la situación actual representa una crisis que podría haberse evitado. Afirman que México está contribuyendo a una cadena de expulsiones que va en contra de los derechos fundamentales de los migrantes. Estas organizaciones sostienen que el país tiene la responsabilidad de ofrecer apoyo y protección a las personas que llegan a su territorio, independientemente de su estatus legal. Denuncian que las deportaciones en masa están creando una situación de inseguridad y que los migrantes son los más perjudicados en esta disputa política. A medida que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, es probable que la presión sobre México continúe o incluso se intensifique. Los migrantes que intenten atravesar el país podrían enfrentar un sistema migratorio cada vez más restrictivo y operativo en función de los intereses de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las organizaciones pro derechos humanos insisten en que México debe encontrar una solución que respete los derechos de los migrantes y ofrezca alternativas viables que no impliquen únicamente deportaciones. Por ahora, la situación sigue siendo incierta para quienes buscan una nueva vida. México se enfrenta al reto de gestionar la migración con un enfoque humanitario, sin sacrificar sus compromisos internacionales y sin afectar la relación con su vecino del norte. Los migrantes, mientras tanto, continuarán buscando cualquier oportunidad para mejorar su vida, incluso si eso implica enfrentarse a obstáculos cada vez más altos. En conclusión, el endurecimiento de las políticas migratorias y la intensificación de deportaciones en México son una muestra de cómo el contexto político en Estados Unidos impacta profundamente a nivel regional. Las próximas elecciones en Estados Unidos han hecho que la migración vuelva a ser un tema clave y México está tomando decisiones que reflejan las complejidades de una relación que, a veces, parece demandar sacrificios difíciles. Este tema seguirá evolucionando y sus consecuencias serán de largo alcance. Si tienes alguna opinión sobre esta situación, ¿crees que es justo el endurecimiento de las políticas? ¿O debería México encontrar otra manera de enfrentar la crisis migratoria? No dudes en dejar tu comentario. Recuerda suscribirte a Dogs TV para más análisis y noticias sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.